Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seguramente la mayoría de nosotros podemos recordar alguna discusión en que nos vimos envueltos, un debate o una conversación acalorada, un alegato que por su efervescencia fue creciendo hasta hacernos conscientes de que teníamos que parar, hacer una pausa, disculparnos, casi como escuchando en nuestro interior una voz que nos decía: para. Alto, ten prudencia, no sigas. Y seguramente obedeciendo a esa voz, tuvimos que golpear nuestro ego, dar la razón a nuestro oponente. ¿Le ha sucedido alguna vez? Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, un momento de mucha tensión. Este suceso se desarrolló ardientemente como una peligrosa discusión entre los judíos y Jesús, porque a la vista de ellos Jesús quebrantaba el día de reposo y se presentaba en esencia como Dios. Por favor, sígame en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 15 al 25. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Tremenda discusión se enmarca sobre este momento de gracia, de misericordia por parte de Jesús a un paralítico, y las dos acusaciones que le hacían los judíos a Jesús. Para ellos, para los judíos, Jesús burlaba la tradición de no trabajar en sábado, y además de eso usurpaba la gloria de Dios en sus declaraciones, haciéndose Dios. Nos dice el versículo 16 que por esta causa buscaban la forma de matarlo. ¿Ha vivido usted una situación tan fuerte como para desear la muerte de alguien? Si así es, tuvo usted que experimentar un gran dolor, porque no por cualquier ofensa deseamos la muerte de alguien. Y así usted puede dimensionar el grado de ira que sentían los judíos contra Jesús. A lo largo y ancho de las Escrituras se nos ordena ser pacíficos, perdonar al ofensor, pasar por alto la ofensa. El mismo Jesús ocupa siempre partes en su predicación para llamar la atención del pueblo de Dios en este sentido: pacíficos, prudentes. Pero esta no es la reacción del Maestro en esta ocasión. Tal vez alguien esperaría ver a Jesús conciliador, que al ver enrojecidos rostros, penetrantes miradas e irascibles, amenazantes gritos, cercando su vulnerable humanidad, alguien pensaría que Jesús escogería la prudencia, dejarles ver un testimonio público de un hombre que tiene autocontrol, o como decimos hoy, inteligencia emocional. Pero no es así como Jesús reaccionó. No es así.
Si Elías le añadió 12 jarrones de agua a la zanja del improvisado altar de piedras, desafiando a Acab y a sus 400 sacerdotes de Baal, pues Jesús rebosó gigantescos barriles de combustible sobre el inflamable y encendido corazón de sus enemigos. ¿Cómo respondió Jesús a la incendiaria protesta de sus enemigos, quienes le acusaban de hacerse Dios? Dice el versículo 17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, pues, ¿qué está afirmando Jesús con esto? En otras palabras, Jesús les responde: por si ustedes no lo sabían, mi Padre y yo estamos arando la tierra, la buena tierra. Él poda la vid y yo doy vida. El Padre y el Hijo se encuentran trabajando a la par. No hay día que no lo hagan. Escuche por favor lo que dice el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 26. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. También podemos leer el Salmo capítulo 23, versículo 6. Nos afirma: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los judíos sabían muy bien que Dios no comparte su gloria con ningún hombre, y que no hay hombre que pueda hacer las obras de Dios, y que ningún hombre está a la altura, ni goza de competencias como solo Dios las tiene. Por esto los judíos buscaban la forma de matarlo, porque Jesús se hacía Dios. Prudencia, Jesús, prudencia. Me parece escuchar a sus amigos pedirle prudencia. Sin embargo, leemos en el versículo 19, dice Jesús así: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Lo que ve hacer al Padre? Bueno, pues naturalmente, si nuestros hijos crecen a nuestro lado, harán las cosas que nosotros hacemos, aprenderán nuestros gestos, hábitos y de pronto nuestros gustos. La afirmación de Jesús aquí nos habla de varias cosas. En primer lugar, al decir de cierto os digo, está afirmando que sus palabras son verdad y verdad absoluta, inerrantes y sin contradicción. En segundo lugar, nos está diciendo Jesús con esta afirmación que sus acciones son orientadas por el Padre. En tercer lugar, también podemos notar que Jesús está diciéndoles a ellos que se somete al Padre en su humanidad, que hace la voluntad de aquel que lo envió, del Padre. En cuarto lugar, también podemos notar que Jesús les dice que Él ha visto al Padre cara a cara. Recuerda lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. La afirmación de Jesús es que Él subsiste en esencia junto al Padre. Para que esto sea así, Jesús tiene que ser Dios, y tiene que ser Dios revestido de humanidad. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? Que en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto lo dice Juan acerca de Jesús. Continúa Jesús su defensa y podemos leer en el versículo 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. Podemos leer Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dígame usted, ¿quién puede conocer los decretos eternos de Dios? ¿Quién es aquel hombre que tiene la capacidad de discernir la sapiencia del inconmensurable e infinito Dios Todopoderoso? ¿Quién? ¿A qué mortal le ha depositado Dios su eterna sabiduría?
¿Quién puede escuchar la impresionante voz de Dios y no estallar en mil pedazos? ¿Quién puede ver el incandescente rostro de Dios con ojos de arcilla y no consumirse como paja seca sobre el fuego? Pues solo alguien que sea Dios puede en sí mismo contener la mente de Dios. Indiscutiblemente, la acusación de los judíos sobre Jesús es cierta. Jesucristo se proclama Emmanuel, Dios con nosotros. Ten prudencia, Jesús, ten prudencia, que exacerbas los ánimos, diría seguramente alguien a su lado, pidiéndole mesura, pidiéndole quietud. Puede usted ver a los maestros de la ley temblando de ira, a punto de infartarse, con las manos empuñadas, escogiendo las piedras más afiladas, moliendo el suelo con sus sandalias al mejor estilo de los caballos de guerra, listos para descargar sobre este atrevido hijo del carpintero un demoledor impacto de linchamiento. Continúa Jesús en el versículo 21 diciendo: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta nueva afirmación de Jesús nos transporta al pasado, a la profecía de Ezequiel capítulo 37, versículo 16. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Esta dramática profecía es maravilloso testimonio del determinado propósito de Dios para la salvación, entendida como la resurrección de los muertos. El valle de los huesos secos son la humanidad en su estado natural. Esto nos dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es una obra efectuada por el Verbo de Dios, la palabra profética que es Jesucristo. Cristo, Dios encarnado con nosotros. Para que un hombre juntamente con Dios, el Padre, puedan resucitar muertos, dar vida, tiene que esencialmente ser la vida. Sin filtros ni diplomacia, Jesús, y en tono vehemente y sin ningún temor, le dice a esta gente que el paralítico que levantó, lo levantó el mismo Dios que lo trajo a este mundo. El estanque de Betesda estaba al límite con todos estos enfermos, y Dios a quien quiso sanó, y levantó y salvó, uno entre muchos, ese Dios Jesús encarnado. Jesús, Dios a quien quiere da vida porque Él es Dios. Parece que Jesús está como metido en graves problemas en este momento, pero Él no se detiene. Leemos en el versículo 22 las palabras de Jesús. Él dice que el Padre le ha dado la autoridad y señorío. También podemos leer esta referencia en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y también podemos leer en Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este Jesús, poderoso en obras y en palabras, Señor de los débiles y desamparados de los oprimidos, sin ningún cuidado de ofender a nadie, y mirándolos a los ojos, les aclara que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, que el que no lo honra a Él,
no honra al Padre, que el que quiera adorar al Padre primero tiene que rendirse a sus pies de la misma forma como lo hizo María Magdalena. El que quiera ir a la gran ciudad celestial tiene que atravesar una puerta estrecha. Esta gloriosa ciudad que conduce al trono de gracia no solo tiene una entrada, sino que es una puerta, y esa puerta es muy estrecha. No se puede entrar con ninguna obra de artífice. Solo puede entrar por ellas niños, jóvenes, adultos y ancianos, mujeres, hombres, con las manos vacías, con los pies descalzos, con vestiduras blancas que cubran su desnudez. Esa puerta estrecha es Jesús. Quien cree que el Padre lo envió, puede creer que Él es Señor. Y por lo tanto, si cree en el Hijo de Dios, si cree que el Padre lo envió, tiene entrada en el reino de los cielos. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos habla de Cristo Dios, de la perfecta relación del Hijo y del Padre. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes, todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Querido amigo, amiga que me escucha, hoy usted tiene que tomar una decisión. Sí, usted tiene que tomar hoy una decisión. Si Jesús es todo lo que dijo ser, entonces Él es Dios y usted debe creer en Él, conocerlo, entregar su vida a Él y vivir para Él. O como los judíos de aquella época, entonces buscar su muerte. Hoy Jesús le habla directamente a usted y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie se reconcilia con el Padre. Nadie tiene perdón de pecados. Nadie tiene vida eterna. Nadie tiene comunión con Dios si no es por Él, por Jesucristo. Oremos juntos. Precioso Padre, agradecemos este momento. Agradecemos tu palabra. Agradecemos por el Evangelio de Juan, pero más agradecemos por Cristo, Cristo Dios encarnado, la manifestación gloriosa tuya con nosotros. Oh Jesús, tú eres Dios y eres el Señor de nuestras vidas. A ti rendimos todo nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, Señor. Reconocemos nuestra culpabilidad y que sin ti nada somos y nada podremos hacer, pero en ti tenemos la vida y la vida eterna, porque tú eres Dios, Dios con nosotros. Alabado sea tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Juan la próxima semana. Suscríbase a nuestro canal y comparta estos mensajes que son de mucha edificación. Dios les bendiga enormemente. La paz de Cristo, la paz de Dios gobierna sus corazones. Nos vemos la próxima semana.